Si usted me puede acompañar, hermanos, con la palabra del Señor en Santiago 1, del 2 al 8. Vamos a estar leyendo estos versículos y vamos a orar después de ello. Amén, hermanos. Dice la poderosa palabra del Señor, Santiago 1, del 2 al 8. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gracias, hermano. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Amén, hermanos, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oremos. Señor Jesucristo, Padre, aquí estoy, Señor, ante tu presencia con temor y temblor. Padre, te pido solamente que uses mis labios, que toda palabra que venga de ti, Señor, sea pronunciada por mis labios, Señor. En ti, Señor, me pongo en este momento, Señor, me entrego completamente, Padre, y que sigas bendiciendo a tu iglesia, Señor, a Templo Fuente de Vida. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre Santo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, dando gloria a Dios. Inestabilidad en el camino. ¿Cuántas veces en la vida hemos sido inestables en el camino? Muchas veces, si somos sinceros, muchas veces hemos sido inestables en el camino. Desde que nacimos, aprendimos a caminar, pero cuando crecimos, vivimos diferente como que cuando éramos niños, claramente. Comenzamos a conocer o tener problemas, porque hasta cierta edad uno vive la vida feliz. El problema es que cuando uno llega a cierta edad, comienzan los problemas. Hasta parece que el tiempo se detiene y se hace más largo. No era así cuando éramos pequeños, porque vivíamos felizmente, vivíamos sin problemas. La persona de doble ánimo es aquella que es inconstante en todos los caminos que emprende. Emprende algo, pero a los 2 o 3 meses ya se terminó. Su estado de ánimo cambia fácilmente, se siente por momentos feliz y al rato está triste. ¿Cierto o no, hermanos? Cierto, es la realidad. Hay momentos que nos sentimos felices, pero hay momentos en que sentimos tristeza en nuestra vida, decepcionados, aburridos, y pasa todo esto y otra vez estoy feliz. Y todo esto, hermanos, es un círculo vicioso en el que estamos envueltos. Este hombre inconstante quiere tener un pie en el reino de Dios y el otro en el reino de las tinieblas. Un día quiero vivir en Cristo y al otro día quiero vivir en el mundo. Y esto no nos lleva a nada, hermanos. Y lo más preocupante es que no logra ver la luz que ilumina el corazón. El camino verdadero que debe de seguir, aunque escuche constantemente sermones cristianos. Nosotros cada domingo podemos escuchar la palabra del Señor,
Podemos escuchar a nuestro pastor predicarnos de la palabra del Señor. Puede venir alguien invitado y escuchamos otro sermón. Y escuchamos y escuchamos y escuchamos sermones. Pero si nosotros no alcanzamos a comprender que no debemos de ser inestables en el camino, no vamos a llegar a ningún lugar, hermanos. Así que en el camino se nos van a presentar problemas. Muchos problemas, de cualquier índole, pero se nos van a presentar problemas. El versículo 2 y 3 de lo que leíamos de Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amados hermanos, los problemas, aunque se oiga un poco difícil, debemos de enfrentar los problemas positivamente, no negativamente. Así es como los tenemos que enfrentar. Y tenemos que enfrentarlos así, hermanos, porque estos problemas no van a durar toda la vida. Nunca duran toda la vida. Yo siempre he dicho, y lo he dicho en otros estudios, que si tenía un problema hace 20 días, pasan 20 días, pasa un mes, y ese problema ya no está ahí, ya no está en mi vida. ¿Por qué? Porque como hijo de Dios le puse ese problema a mi Señor, y Él me ayudó a salir de ese problema. Amén. Así que estos problemas tenemos que enfrentarlos positivamente, hermanos. Esto hay que considerarlo como un tiempo para alegrarse mucho. Tenemos que alegrarnos, hermanos, por ese problema. Usted alégrese, usted enfréntelo positivamente. Debemos alegrarnos porque, aunque andemos en diversas pruebas, será por un poco tiempo. Y primera de Pedro 1:6 nos dice así: así que alégrense de verdad, de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Al leer la palabra de Dios en una de primera de Pedro 1:6, nos podemos dar cuenta, hermanos, que ese problema no va a durar. Y tenemos que alegrarnos por ello. Y todo esto es porque nuestra fe va a ser probada, hermanos. Cuando usted tenga ese problema, esa circunstancia que tal vez usted piensa que no puede salir de ella, ahí su fe va a ser probada, hermanos. Ahí va a ser probada. Porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que nuestra fe va a ser probada. Primera de Pedro 1:7 nos dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, es verdadera. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Fíjense, hermanos, su fe, mi fe, es más preciosa que el mismo oro. Nosotros sabemos que el oro es el metal más fino que puede existir sobre la faz de la tierra y el más caro. Pero dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, en tantos problemas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Nuestra fe no debe de faltar, hermanos. Nuestra fe va a ser probada. Crecemos cada uno de nosotros, hermanos, cuando experimentamos sufrimientos y tribulaciones. Y esto nos hace crecer, hermanos, porque estamos pasando
por ese momento difícil de la vida. Y ese momento difícil de la vida nos debe de enseñar a crecer. Nos debe de enseñar a que si pasé por un problema, tal vez voy a tratar o no, mejor dicho, voy a tratar de no volverlo a hacer, porque algo tuve que haber aprendido de esa situación. Así que cuando nosotros crecemos, cuando experimentamos sufrimientos y tribulaciones. La fe crece, mi hermano, cuando tenemos que sudar, cuando nos frustramos, esperamos y perseveramos de la misma manera que nuestros músculos necesitan ejercitarse regularmente para fortalecerse. Hermanos, cuando nosotros no hacemos un poquito de ejercicio, todo este cuerpo se va decayendo. Vienen los dolores y, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de ejercitarlos, aunque sea un poco de tiempo. Pero si estos músculos no los ejercita uno, pues se van a atrofiar. Y todos conocemos ese dicho que dice, hay que sudar la gota gorda. Pues sí, para hacer ejercicio hay que sudar la gota gorda, porque se suda, hermanos. Así que nuestra fe se hace más fuerte, mi hermano, cuando se siente oposición y que uno la vence. Cuando haya oposición en su vida, cuando haya ese problema en su vida, esa circunstancia, usted no está pidiendo esa circunstancia en su vida. Esas circunstancias a veces vienen solitas. A veces puede tardar mucho tiempo para que llegue un problema a su vida. Si no llega, gloria a Dios. Pero si llega, pues le pido a mi Cristo que me ayude. Amén. Porque Él va a aligerar nuestra carga, hermanos. Si nosotros le ponemos al Señor ese problema, esa circunstancia. Los problemas pueden ser para nuestro bien, hermanos. Óigalo bien. Pueden ser para nuestro bien cuando nos arrodillamos ante Dios. Ahí es lo que va a marcar la diferencia. Pueden ser para nuestro bien cuando nosotros nos arrodillamos ante Dios. Cuando le pedimos ayuda al Señor. Cuando no podemos solos con ese problema. Ahí está el Señor. Arrodillémonos. Pidámosle al Señor. Necesitamos ayuda de ti, Señor. Necesitamos tu ayuda. Ayúdanos, Padre Celestial. La fe crece cuando aprendemos que el Señor da a todos abundantemente. Y es arrogante, mi hermano, es arrogante pensar que nosotros como seres humanos somos completamente autosuficientes. No somos el ser humano autosuficientes, hermanos. Nunca va a pasar eso. Tal vez la gente del mundo no quiere entender eso, pero nosotros no somos autosuficientes porque nosotros sabemos que necesitamos a Dios en nuestra vida. Necesitamos al Señor en nuestra vida. No somos autosuficientes. Como dijo Pablo, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil, cuando estoy en ese problema, soy débil. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, estoy fuerte. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. Así que, hermanos, el Señor nos da la fortaleza, nos da la fuerza para perder esa debilidad. Sí, somos débiles, somos débiles. Mientras estemos en esta carne, vamos a ser débiles. Y mientras estemos en esta carne, vamos a pasar por problemas y luchas. Nosotros debemos de entender que siempre que se pone a prueba, hermanos, la fe, la paciencia, la calma, la mansedumbre, la perseverancia, como usted le quiera llamar, todo esto pasa porque cuando se pone a prueba esta fe, hay una oportunidad para desarrollarse, para que nosotros
tengamos más fuerza y más fortaleza para poder afrontar esos problemas. El otro punto que podemos ver es que necesitamos paciencia completamente en nuestras vidas. Versículo 4 y 5. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, dice la palabra. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. El Señor no le va a negar, hermanos, esa sabiduría. Porque necesitamos la sabiduría de Dios, hermanos, para caminar en su camino. Necesitamos la sabiduría de Dios para poder saltar esos problemas, todo obstáculo que se nos ponga en el camino. Tenemos que tener la sabiduría de Dios. Todos conocemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y nosotros tememos a Dios. Todos tememos a Dios. Amén, mi hermano. Así que dice que si nos falta esa sabiduría, pidámosela al Señor. Y Él nos la va a dar abundantemente, sin ningún reproche. Dios no le va a reprochar, hermano, que usted le pida sabiduría, y le va a ser dada. Es alentador, mi hermano, orar a un Dios que todo nos da generosamente, mi hermanos, sin reproches. Cuando el Salvador, hermanos, perdona a los pecadores arrepentidos, en realidad el Señor nos perdona, hermanos. En realidad nos perdona a todo aquel pecador arrepentido. Ya les he dicho otras veces que ese fue el primer milagro en mi vida que hizo el Señor. Cuando no podía más y que alcé mis manos, me doblé las rodillas y dije, ya no puedo. Señor, ayúdame. Hasta la fecha, hermanos, el Señor no me ha dejado. Hasta la fecha el Señor me ha ayudado, hermanos. Y yo no creo que sea la excepción, hermanos. El Señor lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Visita, yo sé que estás aquí. El Señor, si tú le pides que te dé fuerza, que te dé fe, que te dé sabiduría, y si estás cansado, pídele al Señor. El Señor va a aligerar tu carga. Porque Dios, hermanos, ya no está interesado en acusarnos de que nosotros éramos pecadores. No, Él lo que quiere es que vengamos a los pies de Cristo, arrepentidos de lo malo que hemos hecho en el camino. Porque el pecado, hermanos, que una vez nos separó de Dios, ha sido clavado en la cruz, hermanos, con Jesús. Y ya no está ese pecado en nuestras vidas, porque Él tomó nuestro lugar, hermanos. De tal modo que los hijos perdonados no tienen que sentirse necios ni culpables cuando acuden a pedirle ayuda a su Padre Celestial, porque Él está dispuesto a ayudarnos, hermanos, en el momento que nosotros le pidamos, y no a reprocharnos. Dios nunca nos va a reprochar por lo malo que hicimos. Sí quiere que nos arrepintamos. Amén. Que vengamos a su camino, que nos bauticemos en el nombre de Jesucristo, que recibamos de su Espíritu Santo. Eso es lo que quiere el Señor. Él no nos reprocha, hermanos, por lo que hicimos. Él nos va a limpiar con su sangre preciosa. Así que si nos falta sabiduría, hay que pedirla, hermanos, pedírsela al Señor. Y hay que pedirlas por estas razones. Si yo voy a pedir sabiduría, va a ser por necesidad, hermanos, por necesidad. La frase, si alguno de vosotros carece de sabiduría,
Y mire, hermano, nosotros como hombres nunca vamos a admitir que estamos mal. Nunca vamos a admitir que no tenemos sabiduría. Nos apoyamos en nuestra propia prudencia y hacemos las cosas como creemos nosotros que están bien. Amén. Pero nunca aceptamos que estamos mal. Y a ningún hombre, hermanos, a ningún hombre le gusta oír que le digan que es torpe, que comete errores, que no necesita ayuda. Hermanos, todos necesitamos ayuda. Todos cometemos algún error en nuestra vida. Todos cometemos algún error. Cuando menos un error lo cometemos en nuestra vida. Pero el hombre piensa que es independiente y desea resolver los problemas y tomar nuestras propias decisiones. Hay decisiones que como hombre las tomamos y nos llevan por un buen camino, gloria a Dios. Pero hay veces que tomamos decisiones incorrectas, decisiones que nos llevan más al hoyo en lugar de salir más adelante. Esa es la sabiduría que le tenemos que pedir al Señor. En ese momento difícil de su vida, hermanos, pídale la sabiduría. El hombre, hermanos, para admitir que necesita sabiduría, ¿sabe qué es lo que debe de superar? El orgullo. El orgullo, hermanos, es lo primero que tenemos que superar para admitir que necesito sabiduría de parte de Dios. No, yo vivo mi vida como yo la viva. Yo trabajo, gano muy bien. Entre paréntesis, se vive la vida con sabiduría. No, esa no es la sabiduría que viene de parte del Señor. Pero la sabiduría, hermanos, no es algo que ya se posee. ¿Por qué? Porque la sabiduría, hermanos, le pertenece a Dios. A Dios le pertenece la sabiduría. Que Él nos la da sin reproche, Él nos la da, si nosotros se la pedimos. Pero esta sabiduría pertenece a Dios, ya que es una virtud divina. Y cualquiera que admite la necesidad de sabiduría debe de ir a Dios, debe de ir al Señor a pedírsela. Cuando tengo falta de sabiduría, hermanos, la tengo que pedir por otra razón. Y es por petición. La primera es por necesidad. La segunda es petición. El creyente, hermanos, debe pedirle sabiduría a Dios. Santiago da a entender que Dios es la fuente de la sabiduría y esta le pertenece solamente a Dios. Pero hermano, usted está hablando de la sabiduría, pero ¿qué es la sabiduría? La sabiduría, hermanos, básicamente es el arte de alcanzar el éxito, de formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. Todo esto, hermanos, nos va a llevar a tener el éxito en un plan correcto para llegar a un resultado deseado. Básicamente, esto es la sabiduría. Para llegar a ser maduros, hermanos, y completos, el creyente debe de ir a Dios en busca de sabiduría. Dios está dispuesto a impartir sabiduría a cualquiera que la pida humildemente. A cualquiera de nosotros nos puede impartir sabiduría el Señor si nosotros se la pedimos humildemente. No con orgullo, no, con humildad. Con humildad del Señor, sabiendo que Él es el poderoso, Él es el que nos puede sacar adelante. Y que nosotros como hombres, hermanos, ¿cómo nos vamos a poner todos arrogantes y orgullosos para pedirle sabiduría? Eso no funciona así, mi hermano. Eso no funciona así. Tiene que vernos el Señor humildes,
doblados, doblando nuestras rodillas ante su presencia. Esa es la manera correcta, hermanos. Los depósitos de sabiduría de Dios son inconmensurables y Él otorgará este don generosamente a todos, hermanos, el que se la pida sin reproche alguno. El otro punto que vemos es dádiva. Dios no es parcial. Dios da a cualquiera sin importarle quién sea, porque Dios quiere dar. Dios quiere darle la sabiduría. Dios quiere aumentar su fe. Dios quiere sacarlo adelante de ese problema por el que está pasando. Porque dar es una característica de Dios. Y Él día con día, hermanos, continúa dándonos todas estas cosas que nosotros necesitamos. Lo que nosotros le pedimos, Él suple esas necesidades. Cada vez que alguien viene a Él con una petición, Él abre su tesoro y distribuye sabiduría gratuitamente sin cargo alguno. No nos va a cobrar, el Señor no nos va a cobrar, hermanos, por pedir sabiduría. El Señor no nos va a cobrar por darnos fuerza. El Señor no nos va a cobrar por darnos sanidad. Porque Dios nos lo da. Dios es amor. Dios escucha a sus hijos. Cuando nos acercamos a Él, hermanos, con una fe de niño, nunca nos va a enviar con las manos vacías, hermanos. Nunca nos va a enviar con las manos vacías. El Señor siempre va a escuchar su petición. Tal vez se va a tardar un poquito, tal vez no, pero tarde que temprano, hermanos, va a llegar a usted la bendición. Porque el Señor ya lo escuchó. Nunca nos va a enviar con las manos vacías. Tenemos la certeza de que cuando pedimos sabiduría nos será dada. Y Dios nunca le falla a quien le pide con fe. Ahí está el meollo del asunto. Pedirlo con fe. Porque si nosotros no pedimos con fe, hermanos, no va a pasar nada. Tiene que ser con fe. Y el versículo 6 y 8 nos dice, pero pida con fe. No dudando, no dude, mi hermano, pida con fe, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre, la mujer, el joven, de doble ánimo, va a ser inconstante en todos sus caminos. Si nosotros no queremos andar, hermanos, como esta ola del mar que es arrastrada por el viento, llevada de aquí para allá, de allá para acá, tenemos que pedir las cosas con fe, hermanos. No tenemos que dudar ni por un momento de que Dios va a obrar. Lo primero que ve, hermanos, para que Dios dé esa fe es la sinceridad del corazón, hermanos. Si nosotros lo estamos pidiendo de corazón, humildemente, Él quiere que vengamos a Él, hermanos, en oración, sin reservas, que nada nos estorbe, que nosotros le pidamos al Señor. Y Él lo da generosamente, mis hermanos. Un lema del reformador ginebrino del siglo XVI, Juan Calvino, era: te ofrezco mi corazón, oh Señor, pronta y sinceramente. Estas eran las palabras de este hombre: te ofrezco mi corazón, oh Señor, pronta y sinceramente. Así es como Dios quiere que el creyente le pida sabiduría con sinceridad y confianza. Son dos puntos claves, hermanos: con sinceridad y con confianza.
Y por supuesto, Dios no quiere que haya un contraste, hermanos, entre la fe y la duda en el corazón humano. No puede haber las dos cosas, hermanos. No podemos decir que tengo fe, pero a la vez estoy dudando. Esto no funciona así, hermanos. No puede haber fe y puede haber duda. No puede haber. Por eso nos dice, pero pida con fe, no dudando nada. Completamente debe estar esa confianza en el Señor, completamente. Si estoy enfermo, debo de pedirle, sáname, Señor, sáname, Señor. Y el Señor lo va a sanar, hermanos. El Señor lo va a sanar. Así que no tenemos que pensar si va a pasar o no va a pasar. No tenemos que dudar, mis hermanos. Porque la fe y la duda no pueden residir o vivir en el hombre al mismo tiempo. No puede haber en el hombre las dos cosas al mismo tiempo. No puedo pensar así. Que esté la fe, que esté la duda. Porque cuando el hombre cree, fíjese, cuando el hombre cree, no duda. Cuando se cree, no duda. Y cuando duda, le falta fe. Cuando nosotros creímos en Dios, no dudamos que había un Dios. Y no dudamos hasta este momento que existe un Dios. Porque andamos por fe y no por vista. Servimos a un Dios que no vemos, pero que sí lo sentimos en nuestro corazón. Por eso cuando nosotros no dudamos y creemos que Dios va a suplir nuestras necesidades, Él va a suplir nuestras necesidades. Así que oremos, hermanos, para que nuestra fe crezca. Para que nuestra fe crezca. Y que no entre la duda en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay un contraste en el hombre, hermanos, que es muy evidente, y es la inestabilidad. Porque el hombre hoy cree, pero mañana duda. Hoy creo, mañana ya no creo. El escritor de Hebreos en su capítulo acerca de la fe afirma simplemente, y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cualquiera que viene a Él debe creer que existe Dios y que recompensa a todos aquellos que fervorosamente le buscan. Hermanos, sin fe no podemos agradar a nuestro Dios. Tiene que haber fe. Porque cuando nosotros venimos a Él, sabemos que existe Dios. Tal vez para el mundo es difícil, porque se nos ha preguntado, ¿cómo crees en un Dios que no ves? ¿Cómo crees en alguien que no existe? Le digo, bueno, para ti no existe, para mí sí existe. Pero si no lo puedes ver, pero lo puedo sentir. Y eso es lo bonito, hermanos. Eso es lo bonito en nuestro diario caminar. Sentir la presencia de Dios. Ahorita cuando el hermano estaba cantando, estaba yo entre mí, Señor, ¿qué más puedo decir? Decía el hermano, ya vengo de pecar, de ese mundo malo.
Allí aprendí a fumar, allí aprendí a tomar, en ese mundo malo. Y es cierto, hermanos, ¿qué aprendimos en el mundo? No aprendimos absolutamente nada. Ahora sí somos sabios porque caminamos en este caminar con Jesucristo, tomados de su mano. Porque sé que si yo camino sin Jesucristo, no voy a llegar a ningún lado, mi hermano. No voy a llegar, porque sin Cristo no soy nadie. Sin Cristo, como dice su palabra, soy como una rama seca cortada del árbol. Sin Dios no podemos hacer nada, absolutamente nada, hermanos. Cuando Jesús hizo que la higuera se secase, los discípulos le preguntaron acerca de esto y él les contestó: de cierto os digo, si tenéis fe y no dudáis, no solo podréis vosotros hacer lo que se hizo con la higuera, sino que también podréis decirle a esta montaña: arrójate al mar, y será hecho. Si crees, hermanos, si crees, visita, recibirás cualquier cosa que tú pidas en oración. Cualquier cosa que tú pidas en oración, lo vas a recibir. La fe, hermanos, por lo tanto, es capaz de mover montañas por el poder que Dios da a la persona que pone su plena confianza en Él. Podríamos decir, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir a esta montaña, arrójate al mar? Pero si nosotros pedimos en oración con fe, hermanos, el Señor va a hacer grandes cosas. Ustedes harán cosas mayores que las que yo hago. Así dijo el Señor. Pero para hacer esas cosas necesitamos tener la fe en nuestra vida. Mateo 21 y 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre el Señor. Tuvo hambre porque le daba hambre al Señor. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo harás esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. ¿Tú crees eso, mi hermano? ¿Tú crees que si lo pides en oración, Dios te va a contestar? Esa es la fe. Esa es la fe. Porque muchas veces podremos estar buscando un trabajo y nos presentamos ante el manager, ante esta persona. Pero si nosotros no vamos con esa fe, hermanos, de que el trabajo va a ser nuestro, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Pero si nosotros nos ponemos en oración: Señor, necesito este trabajo para suplir las necesidades de mi familia. Con esa fe, cuando lleguemos a esa entrevista, ese trabajo ya es de usted, mi hermano. Ya es de usted. Así que tenemos que tener fe, hermanos, creyendo en oración, y lo vamos a recibir. Cuando el hombre ora a Dios con un corazón lleno de dudas, Dios no te va a contestar, hermanos. Si está ese corazón lleno de dudas,
Dios no nos va a contestar. Se los digo, mis hermanos, no nos va a contestar. Al expresar su duda acerca de la habilidad de Dios para ayudar, el hombre indica su deseo de ser independiente de Dios. Es lo que les decía, no podemos ser independientes, no podemos pensar por nosotros mismos. Toda decisión que tomemos hay que ponérsela primero a Dios. Señor, tengo una posición nueva en mi trabajo. Si es tu voluntad, me la vas a dar. Me la vas a dar. Si no es tu voluntad, simplemente no me la vas a dar, porque no era para mí. Y así debe de ser, hermanos. Muchas veces pensamos salir de viaje y se nos ponen las cosas difíciles. Pero no, yo me quiero ir de viaje, pero el Señor está poniendo las cosas difíciles. Yo ahí es donde he entendido que si no es la voluntad de Dios que yo vaya a ese viaje, mejor no voy a ese viaje, porque Dios está cuidando mi camino, porque probablemente pueda pasar algo en el camino. Entonces, para mí eso es escuchar la voz de Dios. Cuando Dios no abre puertas, es porque no es su voluntad. Cuando Dios no abre puertas en un trabajo, es porque no es para ti. Cuando Dios no abre puertas para esa posición, es porque no es para ti. Sin sabiduría, hermanos, sin sabiduría divina, el hombre vacila. Es como una ola del mar que carece de estabilidad. ¿Cuándo vemos la ola del mar estable? Nunca, hermanos. Siempre están para afuera y luego para adentro, y para afuera y luego para adentro. La relación de Dios para con el cristiano que se pone su confianza en Él nunca vacila. Y hermano, Santiago sabía muy bien de esto, porque Santiago creció en Nazaret, situado a unos 30 kilómetros tanto del lago de Galilea como del mar Mediterráneo. Y la vista de las olas, hermanos, para Santiago eran muy comunes. La vista de las olas en movimiento no le era desconocida a Santiago. De allí fue que Santiago aplicó esta ilustración al hombre que duda. El que duda es como la ola del mar impulsada y agitada por el viento. Nuestra inestabilidad, hermanos, no puede estar como las olas del mar. O nuestro decir debe de ser sí, sí o no, no. Hermano, ¿puedes hacer esto? No. ¿Puedes hacer esto? Amén. Que sea sí, sí, que sea no, no. Pero no podemos estar entre medio, hermanos. No podemos estar pensando, ¿lo podría hacer? ¿No lo podría hacer? ¿Podré con este paquete? Que como humanos sí puede llegar a nuestra mente. Sí puede llegar, ¿verdad? Pero ahí es donde entra la fe y pedirle a Dios con sabiduría. Versículos 7 y 8. Este hombre no debe de pensar que recibirá cosa alguna del Señor. Es indeciso, inestable en todo lo que hace. Cuando confesamos que nuestra fe es débil, hermanos, y tímida a veces, luchamos con periodos de dudas. ¿Somos nosotros la gente a quien Santiago se dirige? ¿Seremos nosotros esas personas a quien Santiago se está dirigiendo? ¿Usted qué cree? ¿Nos encontramos agitados como las olas del mar? Amén. Nos encontramos agitados porque en este diario vivir así pasa. Como les decía al comienzo, a veces estamos tristes, a veces estamos desconsolados, a veces estamos contentos, a veces estamos felices.
A veces estamos con un pie adentro en la iglesia del Señor. A veces estamos con un pie afuera. No podemos seguir así, hermanos. ¿Perderemos la bendición de Dios por ser débiles en la fe? Buena pregunta. Consideremos, hermanos, brevemente a Abraham, el padre de los creyentes. Su fe, hermanos, no fue siempre estable y fuerte. Este hombre, Abraham, tenía sus momentos de duda, hermanos, y de desesperanza. Mas, sin embargo, Abraham recibió la promesa de Dios y Dios lo bendijo. Como humanos, hermanos, les decía, vamos a pasar por esos momentos difíciles, de desesperanza, de duda. Mas, sin embargo, hermanos, no nos va a dejar, sino al contrario, nos va a bendecir. A cada uno de nosotros nos va a bendecir, hermanos. ¿Qué es entonces lo que está diciendo Santiago? Él no se refiere a la persona que trata de alejar la duda, sino más bien a aquella que es indeciso e inestable. Hermanos, oremos. Hay muchas necesidades dentro de la iglesia. Hay muchas necesidades por nuestro país. Hay muchas necesidades por nuestras familias. Así que hay que orar con fe. Hay que orar con fe, hermanos, para que Dios ayude a la iglesia del Señor a salir adelante. No debemos de desmayar. No debemos de perder las fuerzas, que sí llegan como seres humanos, sí llegan. Pero en Dios, Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar la fortaleza, hermanos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica aún al que no tiene ningunas. Entonces, si yo no tengo fuerzas, hermano, pues se las pido al Señor. Hay veces que no queremos ni venir a la iglesia porque no tenemos fuerza, porque nos sentimos cansados. Pero cuando nosotros nos levantamos, nos cambiamos, nos bañamos, nos venimos a la iglesia, el Señor, créame, el Señor se pone contento. Y si ese aplauso es para el Señor, déselo con más ganas. Porque así es, hermanos, así es. Porque se predica la palabra de Dios, hermanos, pero también hay que ver la realidad de la vida. Y eso pasa en el ser humano. Eso pasa en el ser humano. Así que no tenemos que seguir siendo indecisos. No tenemos que seguir siendo inestables. Y le doy gracias al Señor, hermanos, por el tiempo que se nos dio, hermano pastor. Y esperamos en Dios, hermanos, esperamos en Dios que nuestra vida no desfallezca. Así podamos tener 15, 20, 30 años. Hay que pedirle a Dios que nos ayude, hermanos. Hay que pedirle a Dios. Yo le pido a mi Dios que me ayude. Porque, ¿qué más voy a hacer sin Dios? ¿A dónde voy a caminar sin Dios? Para ninguna parte. Tengo poco, tengo mucho, pero lo tengo en Cristo. Y hay que darle gracias a Dios por ello, hermanos. Si usted está bien económicamente, está estable, déle gloria a Dios. Pero si usted está pasando por un momento difícil, déle gloria a Dios también. Decía Job, ¿que solamente voy a recibir de Dios lo bueno? No, también hay que recibir los momentos malos. También hay que recibirlos. Porque ¿sabe por qué? Porque ahí se va a glorificar Dios. El poder de Dios se va a glorificar en cada uno de ustedes, hermanos, cuando usted se lo pide humildemente al Señor.